Produce un poco de vergüenza ajena ver cristianos irse con la corriente y asumir la postura de que la historia de Noé es solo un buen cuento para niños, cuando el mismo Cristo hizo referencia al evento. Como cristianos, eso debería ser prueba más que suficiente. Pero para aquellos que requieren otro tipo de evidencia, tradiciones de muchas culturas antiguas alrededor del mundo, muchas de ellas totalmente ajenas a la cultura hebrea, hablan de un diluvio. La evidencia es tal que muchos que no creen en Dios ni en la Biblia aceptan que ocurrió, pero le encogen sus proporciones diciendo que fue un fenómeno local. Claro que si hubiera sido un fenómeno local, ¿cómo es que tantas culturas tan distantes lo comparten? Ahora, que si lo que buscamos es evidencia física, la mayor evidencia física de que ocurrió un diluvio y que el mismo no fue un fenómeno local sino universal, todos la conocemos, pues llevamos más de un siglo usándola para proveernos de electricidad, hacer nuestros automóviles correr y nuestros aviones volar. Y de vez en cuando nos vamos a la guerra por ella. Esa evidencia es el petróleo. ¿Qué hace falta para la formación de un yacimiento de petróleo? Pues muchísima materia orgánica sepultada junta y sometida a gran presión. No estoy hablando de unas cuantas vacas, sino de bosques enteros con toda su flora y fauna sepultados bajo toneladas de tierra. Claro que si usted lee sobre el petróleo en alguna enciclopedia, le dirá que el petróleo se formó de algas decompuestas en el fondo marino que fueron sepultadas por sedimentos o algo parecido. Eso no es cierto, pues algas y peces mueren continuamente en el fondo del mar y continuamente se acumula sedimento y ese proceso continuo nunca ha dado ni dará como resultado la formación de petróleo. Pues como mencionamos antes, hace falta gran cantidad de material orgánico y que éste sea sepultado no por una capita de sedimento, sino por toneladas, suficientes como para que el peso de ese sedimento haga que las capas inferiores del mismo se conviertan en roca. Si eso no ocurre, el producto de la descomposición de ese material orgánico, por ser menos denso que el sedimento, subirá a la superficie y no se formará ningún yacimiento de petróleo. Pongámoslo de otra manera. La materia orgánica por lo general se encuentra en la superficie de la Tierra, o la superficie del fondo marino. Para que se forme un yacimiento de petróleo, ese material orgánico tiene que llegar no solo debajo de la Tierra, sino debajo de una capa de roca impermeable debajo de la Tierra. Es imposible que la materia orgánica llegue debajo de esa capa de roca. Las rocas tienen que formarse sobre la materia orgánica. Solo un fenómeno como el diluvio universal descrito en la Biblia puede producir yacimientos de petróleo, sepultando en un instante valles enteros bajo toneladas de roca y lodo. Y los pozos de petróleo no son únicos del Oriente Medio. Hay pozos de petróleo en el Ártico, en Rusia y Alaska, en la región del Golfo de México, en Venezuela, Brasil, en fin, hay yacimientos de petróleo alrededor de todo el planeta. Lo que confirma que el diluvio fue universal y no un fenómeno regional como algunos pretenden hacernos creer. Hablemos un poco sobre las características de la corteza terrestre. Básicamente, hay tres clases principales de rocas. Estas son rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Las rocas ígneas no es otra cosa que roca volcánica, o sea, magma que se ha enfriado y solidificado. Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman de partículas más pequeñas como arcilla, arena y demás, que se acumulan creando presión, lo que hace que ese sedimento se solidifique, convirtiéndose en roca. Y las rocas metamórficas son aquellas rocas que además de presión han sido expuestas a calor. El mármol es un ejemplo de roca metamórfica. Ahora, esas son las rocas sedimentarias donde encontramos los fósiles. Y los fósiles son otra evidencia más del diluvio. Respecto a los fósiles, James R. Billbover escribió, y no creo que haya geólogo o paleontólogo que no concuerde con él, que por lo general, mientras más rápidamente un ser viviente quede sepultado y mientras más apretado sea el sello de su tumba sedimentaria, habrá mejores posibilidades de preservación. Un animal que perece en la superficie de la Tierra no se convertirá en fósil, pues su cuerpo se descompondrá mucho antes de que quede sepultado. Finalmente, puede que algunos huesos, después de mucho tiempo, queden sepultados, pero nunca como un cuerpo, sino todos dispersos. Si un animal cae en un pozo de brea, que es lo que presentan muchos textos escolares como una forma de que se produzca un fósil, tampoco ocurrirá fosilificación. El cuerpo se descompondrá de igual manera y los huesos se dispersarán. Tampoco las arenas movedizas proveerán la suficiente presión necesaria para que ocurra la formación de fósiles. Por otro lado, una enorme avalancha de lodo sí puede producir fósiles. Ahora, bien puede usted preguntarse,
Si el diluvio ocurrió en un periodo relativamente corto, ¿cómo es que los fósiles parecen estar organizados en las diferentes capas de la Tierra de una manera que aparenta una secuencia de lo simple a lo complejo? Pues precisamente por haber sido el diluvio un evento tan repentino, es que ocurre esa organización aparente en los fósiles. La respuesta puede ser tan simple como que animales con mayor movilidad bien pudieron moverse a tierras más altas, mientras que los más lentos y pequeños fueron sepultados primero. Eventualmente todos los seres vivos, los diminutos y los colosales, quedaron sepultados en el lodo. Y una vez allí, es lógico asumir que animales de mayor tamaño continuaron hundiéndose aún más debido a su peso. En la próxima sesión, con el favor de Dios, hablaremos un poco más acerca de los dinosaurios y el diluvio. Hasta la próxima sesión.